Buenos días. Estamos celebrando en este domingo nuestro encuentro con Jesucristo en la alabanza que eternamente le dirige al Padre. Y estamos gozosos por ello, disfrutando de su presencia, disfrutando de ese amor que desde la eternidad ha estado presente y que nos ha invitado a todos nosotros a compartir. Así que hoy damos gracias por ello y nos ponemos en las manos de nuestro Dios para que podamos disfrutar este día y llenarnos de su presencia y de su gozo. Vamos a iniciar este domingo del tiempo ordinario del calendario litúrgico con el tema de la semana, que es recordar las obras salvadoras del Señor. Y nuestro sermón de hoy tiene por título la obra de Dios para todos. Está sustentado en la escritura de Romanos 10, del 5 al 15. Y bien, vamos a iniciar. Te pregunto, hermano, ¿recuerdas tus años de escuela? Te habrás de acordar de la necesidad de escribir un artículo académico. ¿Lo recuerdas? Cuando te lo pidieron de tarea. Pues bien, también aprendiste que tu artículo tendría más fuerza si lo sustentas con citas textuales, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Esas citas textuales de otras fuentes que están respaldando lo que estás diciendo. De tal manera que al traer otras voces que dicen lo mismo, fortalecerán lo que deseas comunicar. Y en la escritura de hoy, fíjense bien, en la escritura de hoy tenemos un pasaje donde el apóstol Pablo tiene una enseñanza importante que quiere que sus oyentes entiendan. Y ciertamente se aprovecha de citar otras fuentes de apoyo. Así que en esta sección el apóstol Pablo cita escrituras del Antiguo Testamento para apoyar su afirmación. Y bien, desde Romanos 9 a Romanos 11, el apóstol busca destacar la culpa de Israel por su situación actual de estar fuera de la obra salvadora de Dios en Jesucristo. Y no tienen excusa, dice Pablo. Y veamos hoy entonces cómo el apóstol recurre a algunas fuentes del Antiguo Testamento para respaldar la afirmación, esta afirmación. Y el verso que cita como introducción antes de nuestra lectura es este, óiganlo bien, Romanos 10, 4, que dice así: de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Y bueno, esta es una afirmación asombrosa, ¿verdad? Y además tiene implicaciones para ti y para mí hoy. Vamos a ver cómo el apóstol fundamenta su afirmación de que Jesús es el fin de la ley como un medio para alcanzar la justicia, para que todos, óiganlo bien, todos los que creen reciban esta dádiva. Seguimos leyendo ahora Romanos 10 del 5 al 7, que dice así: así describe Moisés la justicia que se busca en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Una buena cita, ¿verdad? Bueno, pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Te das cuenta? Y bien, Pablo comienza citando a Moisés de la escritura de Levítico 18:5. Y aquí está señalando cómo él guardar la ley era visto como el camino a la justicia. Pero en el versículo 3 nos dice que los israelitas buscaban alcanzar su propia justicia, aparte de la justicia de Dios. Pero si regresamos al versículo 4, Pablo afirma que todo el objetivo de la ley, en primer lugar, era llevar a las personas a Cristo para recibir la justicia divina en fe. Así que, en resumiendo, Pablo nos muestra que Israel quería lograr su propia justicia, cuando en realidad la justicia solo se puede recibir como un regalo. El verdadero pecado de Israel, ¿sabes cuál es? Resistir la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo llega Pablo a esta afirmación?
Él está mirando las escrituras del Antiguo Testamento a través de los ojos de la fe. Y además destaca su punto al combinar una cita de Deuteronomio 9:4 que dice, no digas en tu corazón, junto con una cita de Deuteronomio 30 del 12 al 13 que dice así, no está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del mar para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del mar para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. ¿Cómo la ves? Bueno, Pablo está interpretando este pasaje a la luz de quién es Jesucristo y lo que ha hecho. No se nos olvide que Cristo es ayer, hoy y mañana el mismo. Por tanto, no nos sorprendamos de la forma en que Pablo usa esta cita, que al ser entendida equivaldrá a una transformación radical. Si te das cuenta, Pablo destaca a Moisés como el profeta que señala a Cristo como el cumplimiento de la ley, al citar Deuteronomio 9:4. Y con la cita parcial de no digas en tu corazón, Pablo señala lo mismo sobre el deseo de los israelitas de lograr su propia justicia aparte de Dios. Así que miremos este pasaje en su totalidad para ver cómo encuentra Pablo la conexión. Deuteronomio 9:4 dice así, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, no, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, no por tu cara bonita, ¿verdad? Pues bien, ¿te diste cuenta lo que hizo Pablo allí? Bueno, si te diste cuenta, ha citado poderosamente las palabras que Dios le dio a Moisés para los israelitas como prueba de lo que Pablo afirma. Y no son sus obras las que le dan una posición ante Dios, no. Es la obra de la gracia de Dios hasta el final. Y esa es una fuente bastante fuerte y determinante. Después de esta introducción, él interpreta Deuteronomio 30, del 12 al 13, en términos de Cristo y nos da su interpretación. Fíjense bien, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para derribar a Cristo. No. ¿O quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, si te das cuenta, Pablo exagera la imposibilidad de alcanzar nuestra propia justicia con esas preguntas. Solo hay uno que ha subido al cielo y descendido al abismo. Y no tuvimos parte en la gracia de Dios para que nos enviara a su Hijo desde el cielo o nos resucite en él. No, nuestra salvación, óyelo bien, nuestra salvación, que por lo tanto nuestra justicia es una obra de Dios que nos da por gracia. Ha sido dada como un regalo, por gracia, no nos cuesta absolutamente nada. No se nos pide nada. Y entonces alguien puede estar buscando a Cristo en su propia justicia, pero no es necesario. Solamente vivamos una vida de fe y en ese escenario Dios ya nos ha encontrado y nos ha salvado. Nunca tuvimos la intención de ir a buscarlo para encontrar nuestra propia salvación. No, Él vino a nosotros. Ahora, si nos damos cuenta, Pablo va más allá, porque ahora cita Deuteronomio 30:14. ¿Sí? Y bien, continuamos leyendo Romanos 10 del 8 al 10 que dice así. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Pablo está viendo la palabra que está cerca de ti, como la palabra del evangelio que se está proclamando. O más concretamente, Jesús. Óyelo bien, Jesús es la palabra que se nos proclama. Jesús es el que nos ha sido enviado por el Padre. Es la propia justicia y fidelidad de Dios
lo que resulta en el hecho de que Jesús haya sido enviado a nosotros y haya resucitado de entre los muertos en nuestro nombre. Y esa palabra, óyelo bien, está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Jesús no es un ideal para vivir o un principio para poner en práctica. No, es una persona que se recibe como don de Dios. Y no son nuestras obras a las que Dios responde, no, son sus propias obras de justicia y fidelidad las que nos liberan para responderle. ¿Qué te parece? Y ahora somos libres de dar la respuesta de creer. Pablo ve esta creencia expresada por la boca desde el corazón. Cuando Pablo dice, si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y no nos está dando una nueva fórmula para seguir, para llegar a la salvación, no. Ni nos está dando ciertas palabras que tenemos que decir como palabras mágicas, no. O un sentimiento para guardar en nuestros corazones, el cual ahora nos calificará para la salvación. No, eso iría en contra del mismo argumento del apóstol. Ahora, al confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, estamos de acuerdo con lo que Dios ha hecho en Cristo. Y estamos poniendo nuestra plena confianza en esa obra de gracia. Y estamos confesando lo que significa estar de acuerdo con la realidad de que la justicia ahora ha sido asegurada en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y no solo estamos diciendo las palabras, las estamos creyendo, lo que significa que estamos confiando en su obra de salvación y no en la nuestra. ¿Te das cuenta? Pero cuidado, no nos confundamos. Él no está diciendo que ya no importa si obedecemos la palabra que Dios nos dio a nosotros o no. No, Él no está diciendo que no importa qué decisiones tomemos o qué acciones tomemos en nuestras vidas. No, tampoco. Por el contrario. Ahora hay más razones para obedecer al Señor. La confesión que estamos haciendo es esencialmente que Jesús es el Señor y Él es un Señor justo. ¿Por qué? Bueno, la palabra justificado, justo, y la palabra salvo, refiriéndose a la salvación, son términos equivalentes. Y también confesar y creer se ponen como ideas paralelas. Entonces, confiamos en que nuestra salvación es ser justificados en el Señor. Pero, ¿por qué entonces seguiríamos viviendo injustamente? ¿Te has preguntado eso? ¿Fuimos salvos para entrar en la justicia que solo se puede encontrar en Jesús? ¿Fuimos creados para ser santos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? Así es la circunstancia, ¿verdad? Y una de las frases favoritas de Pablo es la obediencia de la fe. Esa es la diferencia entre trabajar para la justicia y trabajar la justicia. No obedecemos al Señor para calificar para la salvación, no. Obedecemos al Señor porque confiamos en que nos ha salvado. ¿No te parece? Le obedecemos por nuestra confianza puesta en Él, nuestra fe. Y si creemos que el Señor es bueno y justo y que nos ha salvado para ser quienes fuimos creados para ser, ¿por qué no querríamos hacer lo que nos manda? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué ponemos peros? ¿Por qué ponemos obstáculos? ¿Te das cuenta? Sus mandamientos se dan para llamarnos más a su justicia. Y Él no nos abruma con reglas o regulaciones arbitrarias. No, Él nos está llamando a la vida justa que comparte con el Padre por el Espíritu. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran privilegio. Y ahora que Pablo nos ha presentado la justicia que viene como un regalo en lugar de una justicia ganada, por nuestras propias obras, claro, va más allá para mostrar una maravillosa implicación de esta realidad. Veamos que sigue Romanos 10 del 11 al 13. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno,
Si te das cuenta, aquí Pablo cita Isaías 28:16, ¿verdad? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y bien, aquí está refiriéndose a la piedra angular de Dios colocada en Sión como un fundamento seguro, y como aquellos que ponen su confianza en esta piedra angular no quedarán defraudados. Cristo es la piedra angular del edificio que estamos formando nosotros, la iglesia, como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Y una vez más, está leyendo esta escritura considerando a Jesucristo, quien es nuestra verdadera piedra angular y nuestro fundamento. ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? Pues bien, y si nos damos cuenta también, aquí Pablo está usando las palabras todo el que y todos, dos veces, para mostrarnos una vez más que la salvación viene por gracia y no por obras. Si las obras de la ley fueran el único camino para alcanzar la salvación, entonces el resto del mundo está fuera, ya que la ley solo le fue dada a Israel. ¿Te das cuenta? Pero Pablo deja en claro que no hay distinción entre judíos y todos los demás. Lo que Dios ha hecho en Jesucristo es poner a disposición de todo el que y de todos la salvación dada en Jesús. Israel debería haber sabido que esa era la intención de Dios todo el tiempo. Pues después de todo llamó a Abraham para que fuera una bendición para todas las naciones. Pero en algún momento los israelitas convirtieron ese llamado en un llamado de elitismo para ellos mismos. Se vieron a sí mismos como los únicos calificados para el favor de Dios por haber guardado la ley, en lo cual, por supuesto, fallaron. Pero en Jesús, Dios ha cumplido su promesa a Abraham y sus propósitos en Israel de traer la salvación al mundo entero. Y esa salvación llega a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Dios ha cumplido su promesa a Abraham y sus propósitos en Israel de traer la salvación al mundo entero. Y bien, ahora el apóstol cita a Joel 2:32 para asegurar esta verdad. Es evidente todo cómo el apóstol nos muestra la importancia y las implicaciones de la salvación por gracia y no por obras. El mundo entero está en juego. Y desde Joel 2:32 vemos el eco de la escritura de principio a fin. Dios responde a los que le llaman. Este es el carácter de Dios. Él no hace oídos sordos a nuestro clamor. Nos ve en nuestros pecados y corre a salvarnos. Él no está esperando que nos salvemos para escuchar su llamado. No, no, no. Él nos está llamando a sí mismo hoy y ha vuelto su oído a tu llamado, hermano. ¿Qué consuelo nos es dado al saber que el Señor del universo no solo escucha a unos pocos que creen haber encontrado la manera de ganarse su favor? No, en Jesús su favor descansa sobre ti y en ese favor. Él se mueve, óyelo bien, Él se mueve para salvarte por completo en la medida en que confías en Él para hacerlo. ¿Qué te parece, hermano? Creo que estás confiando en Él, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver cómo concluye el apóstol Pablo, con una serie de preguntas. Romanos 10, del 14 al 15 dice así: Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y si te das cuenta con estas preguntas retóricas, Pablo parece cambiar de tema con Romanos 9:11, en donde señala que el mensaje del Evangelio ha sido proclamado y escuchado, pero no recibido por los judíos compatriotas de él. De tal forma que podemos ver en estas preguntas que la iglesia tiene un llamado a participar en llevar el mensaje a todo el mundo. Y entonces, como creyentes que hemos entrado en el gozo de la salvación del Señor, estamos obligados a llevar las buenas nuevas a los demás para que ellos también puedan confiar en el Señor y ser salvos. Es un gran compromiso y una gran responsabilidad, ¿verdad?
Y al hacer esto podemos anticipar, como Pablo, que nuestras palabras también pueden caer en oídos sordos. Sin embargo, no son nuestras palabras las que obtienen dicha respuesta, más bien es Jesús, la palabra, quien recibe la respuesta, la aceptación o el rechazo. Y entonces podemos descansar en su buen tiempo y propósitos, sabiendo que el corazón de su Padre se vuelve hacia aquellos a quienes tendemos nosotros mismos la mano. Y como Pablo, nosotros también podemos tener que vivir en el misterio de por qué algunos responden al Evangelio y otros no. Podemos hacer esa pregunta, a lo mejor nos duela igual que Pablo, pero aquí está, ¿verdad? Pero también como Pablo podemos compartir el Evangelio con esperanza, óyelo bien, sabiendo que es la obra de Dios, no la nuestra, la que tiene la última palabra. Amén. Bueno, y para el versículo final, Pablo cita una vez más el Antiguo Testamento y esta vez de Isaías 52:7, que dice así: Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué te parece esta culminación? Es que esta imagen nos muestra lo que Dios está haciendo en aquellos a quienes proclamamos el Evangelio. Y la cita da la imagen de los hermosos pies. Y óyelo bien, hermano, esos pies de los que predican las buenas nuevas. Y si te das cuenta, para notar los pies de una persona, uno debe inclinar la cabeza. ¿Sí? ¿Has entendido esto? Para ver los pies de otra persona, tenemos que agacharnos. Y esta descripción de Isaías habla de la humildad que se necesita para ver esto. Y si uno va a recibir la salvación como un regalo, que es así como el regalo que es, solo puede recibirla con la cabeza inclinada y las manos abiertas. ¿Qué te parece? En otras palabras, como los compañeros judíos de Pablo, cualquier orgullo que insista en trabajar por nuestra propia salvación y justificarnos a nosotros mismos, lleva a una posición de lograr, óyelo bien, lleva a una posición de lograr y no una de recibir. Y estamos para recibir. Y Dios obra en el corazón de cada uno de nosotros para llevarnos a un lugar de humildad, un lugar donde estemos listos para recibir de Él y no de nosotros mismos. Y es solo desde esta posición de humildad que podemos recibir el Evangelio de salvación que nos ofrece en Cristo. Y podemos compartir con otros que Jesús es el Señor, con la esperanza y la seguridad de que Jesús está obrando para lograr una respuesta de fe en el momento oportuno y a su manera. Así también nosotros nos mantenemos humildes y con la cabeza inclinada y las manos abiertas y recibimos del Señor su obra de compartirse con los demás. ¿Te has dado cuenta de tu comisión, hermano? Tuya y como iglesia. Amén. Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos enseñas a no ser orgullosos, a no ser altivos, sino a ser humildes. A ser humildes para recibir por fe lo que nos estás ofreciendo, Señor. Pero no nada más para nosotros, sino para compartirlo con los demás, porque los demás también merecen estar en tu gloria. Y tú los has llamado también. Y tú has puesto en su corazón el anhelo de estar ahí, aunque a veces no lo vemos. Pero tú eres poderoso y puedes lograrlo y nos estás usando a nosotros también para poder llevar tu nombre a ellos. Y por eso manténnos siempre humildes y prestos para ir corriendo anunciando el mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre nuestro, por la autoridad del Espíritu Santo. Amén.